Mi prometida infiel dijo que estaba conmigo porque siempre fui su opción segura. Luego de que la sorprendí engañándome con mi primo mantenido, así que los eché a los dos y ahora sus familias dicen que estoy exagerando. Muy bien, Reddit. Mi primo mantenido Darren se quedó en mi casa unos meses para perseguir su carrera musical. Un cargo aleatorio de pizza fue la alerta que me llevó a encontrarlo a él y a mi prometida Lena en mi cama. Así que los eché y los vi sufrir. Y ahora mi familia me llama dramático. Déjenme darles el contexto para que entiendan mi situación. Yo, hombre de 31 años, vivo en Richmond, Virginia. Antes de que llegara el circo, tenía una felicidad tranquila que me quedaba bien. El trabajo estaba bien, no era un sueño, pero era honesto. Tenía una cuenta de ahorros con un nombre tan aburrido que me hacía sentir orgulloso. Mis fines de semana tenían alegrías predecibles, un mercado matutino con duraznos que sabían como si alguien hubiera embotellado el sol, una tienda de segunda mano donde la cajera sabe mi nombre. Una estantería de reservas en la biblioteca que me hacía sentir como una persona con una trama. Si esto te suena pequeño, está bien. Para mí no lo era. Mi vida era una mesa ordenada donde todo tenía su lugar. Luego alguien arrastró una silla llena de barro sobre ella y llamó a eso espontaneidad. Darren es el niño dorado de mis tíos. Es alto, sonríe rápido y puede convencer a una barista de darle más leche de avena sin pedirla. De pequeños, era el niño que olvidaba la billetera y aún así se iba con bocadillos. En las reuniones familiares hacía imitaciones y los adultos se reían como si estuviera audicionando para una vida que él creía que ya tenía. Hablaba de la música como si fuera una amiga que le debía un favor. Las palabras presupuesto y plan le daban urticaria. La primavera pasada me llamó, con la voz empapada de urgencia y dulzura: primo, me voy a mudar a tu ciudad. Tengo impulso. Solo necesito un aterrizaje suave por un par de meses. Aportaré, lo prometo. Servicios, comida, lo que sea. Sus padres siguieron con su propia súplica, cargada con la palabra familia. Dije que sí, pero puse reglas. Máximo 3 meses. Contribuir a servicios y comida. Limpiar lo que uses. Nada de ruido nocturno porque me levanto temprano. Nada de extraños en mi casa sin avisar antes. Lo escribí todo en un hilo de mensajes para que hubiera prueba de que estábamos de acuerdo. Él respondió con 3 cohetes y un emoji de apretón de manos, que ahora entiendo que no es legalmente vinculante. Llegó con 2 maletas y lo que parecía una migración de ropa en bolsas de basura. Tiró su mochila sobre mi silla, miró alrededor como un agente inmobiliario mostrándose una casa a sí mismo y dijo: bro, esta es la base. Lo dijo como un cumplido. Tomó el segundo dormitorio y de inmediato declaró mi cocina un espacio creativo porque le gustaba caminar de un lado a otro y rimar con una cuchara en la mano. Pegó notas adhesivas con frases en mi refrigerador, lo que habría sido encantador si no hubiera dejado también tazones de cereal medio comidos formando nuevas civilizaciones en el fregadero. La primera semana me envió por Venmo la mitad de una compra de supermercado, a la que llamó una inversión en nuestros futuros. Después de eso, Venmo empezó a tener fallos misteriosos todos los viernes. Sus aportes se convirtieron en promesas con fechas que se deslizaban como aceite en una sartén. Usaba la exposición como moneda. Te etiqueto en mi publicación. Eso vale como media factura de internet, ¿no? Amaba mi sofá como si lo hubiera adoptado. Llamaba a mis altavoces horas y a mi wifi infraestructura comunitaria. Darren coleccionaba personas como algunos coleccionan tazas de cerámica. Los extraños se convertían en el equipo. Vienen mis ingenieros, anunciaba, y una persona que yo nunca había visto se sentaba en mi mesa con una laptop y se comía mis uvas. Mi regla de no extraños sin aviso previo se transformó en su cabeza en aviso dentro de los 5 segundos del timbre. Tenía fans que eran amigos que eran fans, todos de alguna manera sedientos a medianoche y muy específicos con las marcas de agua con gas. Empecé a anotar cada sesión no invitada en una lista para no hacerme luz de gas a mí mismo después. El ruido. Era alérgico a los audífonos. Tengo que escucharlo en la habitación, decía, lo que significaba que la habitación era mi sala.
El subwoofer hacía vibrar mis utensilios como si quisieran escapar. Le pedí que bajara el volumen después de las 10. Asintió. Luego, la noche siguiente, puso una pista a las 11 y dijo, perdón, se me olvidó la hora. Siempre se le olvidaba la hora. Él recordaba perfectamente cuando vencían las ventanas de entrega de comida. Me pidió prestada mi sudadera con capucha y se olvidó de devolverla hasta que la encontré en el suelo del balcón, oliendo a ambición y colonia. Empezó a referirse a mi coche como el fierro y ofrecía echarle gasolina más tarde, lo que se traducía en, lo usé y dejé el tanque casi vacío. Eso lo corté de raíz al no volver a darle las llaves. Intentó añadirse a mis cuentas de streaming para que todos pudiéramos ver el documental sobre mi género. Cambié mis contraseñas y le dije que se sacara su propia cuenta. Dijo, eres tan corporativo. Yo trabajo en un empleo normal, no en lo que sea que él se imaginaba. Llegaron las facturas. Puse las cuentas de servicio sobre la mesa con notas adhesivas mostrando su mitad. Le tomó una foto a la nota y dijo, te pago el viernes. El viernes se convirtió en sábado. El sábado en mi cheque está pendiente. Pendiente se convirtió en mi cliente se echó para atrás. Luego venció la factura de la luz y lo único que se agotó fue mi paciencia. Mi tía me llamó con su marca de manipulación suave. Está a punto de despegar, dijo. Necesita que crean en él. Te pagará cuando empiecen a salir los conciertos. Mi tío se sumó, tiene esa energía. No se la aplastes. Mientras tanto, mi energía se iba en frotar los aros de jabón de la bañera porque la gente creativa piensa en la ducha y se olvida de enjuagar. La Asociación de Propietarios me envió una advertencia por ruido después de la medianoche. Me quedé helado al leerla, porque las advertencias se convierten en multas y las multas en reuniones de comité donde vecinos con portapapeles te leen tus derechos. Aparté a Darren. Esto no es negociable, le dije, mostrándole la carta. Nada de sesiones nocturnas, nada de invitados sin pedir permiso, y me debes las 2 últimas facturas de servicios. Me abrazó y dijo, eres el único que me entiende. Eso no era una respuesta. Me escribí un correo a mí mismo con el asunto conversaciones con Darren y registré fecha, hora y las palabras no negociable. No quería ser el primo que arrastra a su primo a los tribunales. Quería ser el primo que no pierde la cabeza. Ahora viene la parte en la que conozco a mi prometida, Lena. Bueno, ahora ex prometida. La conocí en una noche de juegos en casa de un amigo. Me ganó en un juego de cartas contando cartas como una matemática. Se reía con facilidad y contaba historias con detalle, del tipo que te hace sentir que estuviste ahí. Hablábamos del futuro con los pies en la tierra, boda pequeña, recepción en un patio, quizá 2 hijos y decidíamos juntos que somos personas capaces de soportar la falta de sueño. En algún punto, la comodidad sencilla empezó a deslizarse hacia la mejora. Me enviaba fotos de anillos que no podía pagar y decía, solo por diversión. Se detenía frente a una boutique, señalaba un vestido y decía, no ahora, pero algún día. Cuando yo miraba lugares en línea, ella filtraba por los más caros y decía, esto solo se hace una vez. Yo quería darle cosas bonitas. No quería ahogarme en cosas bonitas. Ahorré para un anillo modesto. Mejor dicho, ahorré para un anillo que me representara. Pagado al contado, nada llamativo, nada insultante. Le pedí la bendición a su padre porque soy yo anticuado o simplemente me gusta formalizar los momentos. Dijo que sí con una sonrisa que tenía cálculo detrás. Le propuse matrimonio en un parque junto al estanque de los patos, donde los patos estaban más entusiasmados que algunos de los que hacían picnic. Ella dijo que sí, lloró y me abrazó como si lo sintiera de verdad. Nos tomamos una foto en la que mi mano sale rara porque todavía estoy aprendiendo qué hacer con mis manos en las fotos. La vida de comprometidos hizo que sus ajustes de mejora subieran otro nivel. Empezó a hablar de paletas de colores, postres distintivos y música en vivo porque las listas de reproducción se sienten baratas. Dijo, podemos hacer una boda sencilla, pero sencillo no tiene que verse sencillo. Me llevó a un showroom de alquileres y se fue directo a las sillas más caras. Se trata de la experiencia, dijo, y yo asentí mientras mi estómago hacía cuentas.
Las conversaciones sobre dinero se complicaron. Quería que abriéramos una cuenta conjunta. Yo quería que primero fijáramos un presupuesto. Lanzó la idea de agregarla como usuaria autorizada de mi tarjeta solo para los gastos de la boda para hacerlo más fácil. Dije que podíamos usar tarjetas de regalo para los proveedores. Puso los ojos en blanco suavemente y luego me besó la mejilla como si yo fuera adorable y anticuado. Ella y Darren tenían una vibra rara desde el principio. Al inicio le molestaban su ruido y su desorden. Luego empezó a sentir curiosidad por su proceso, a hacer preguntas, a reírse en los momentos que él quería que se riera. Se sentaban en la cocina y él hablaba de la industria y ella asentía como si estuviera en una clase. Él le dijo que tenía el look para videos musicales. Ella se rió como si fuera un cumplido inofensivo. Decidí alegrarme de que mi prometida se llevara bien con mi familia. Ese fue mi primer error. Quizá el segundo. Empezaron a aparecer pequeñas banderas rojas. Tenía la costumbre de usar accidentalmente mis perfiles de apps de reparto cuando estábamos juntos, enviándose un smoothie a su casa con mi dinero porque mi dirección estaba guardada. Una vez casi se añadió a mi membresía del gimnasio como miembro del hogar mientras me ayudaba a renovarla y luego dijo, ups, como si los beneficios compartidos fueran gratis. Le gustaba publicar fotos de él y ella que mostraban cosas que yo había comprado. Coleccionaba marcas en sus pies de foto como estampillas. No era cruel. Estaba curando una imagen. Una vez me preguntó en voz baja si podíamos poner su nombre en la escritura de mi casa para empezar bien. Le dije, así no funciona esto. No todavía. Tal vez nunca. Hizo puchero 30 segundos y luego cambió de tema a probar cupcakes. Intenté sacudirme la sensación de que estábamos audicionando para una vida que yo no había aceptado. Mientras tanto, Darren seguía fallando en su parte de las cuentas y montando sesiones improvisadas. Intentó convencerme de que firmara como aval en el alquiler de un estudio con una renta que asume que ya triunfaste. Dije que no tan rápido que hasta yo me sorprendí. Se rió y me llamó cauteloso como si fuera un diagnóstico. Empezó a llamar a mi prometida por un apodo que sonaba demasiado familiar saliendo de su boca. Me dije que estaba exagerando porque estaba manejando ansiedad por el dinero, la planificación temprana de la boda y un primo que pensaba que mi refrigerador era una ONG. Seguí corriendo. Seguí tomando fotos de recibos y archivándolos. Seguí diciéndome que ser responsable no significa ser tacaño. Solo significa estar despierto. Y entonces llegó el día. Era sábado. Yo estaba en la ferretería comprando ganchos adhesivos y bolsas para la aspiradora porque esa es mi idea de diversión de fin de semana. Mi teléfono vibró con una notificación. Un pedido de pizza. 2 ingredientes, entregado en mi dirección. 30 y tantos dólares. Yo no pedí pizza. Revisé mi cartera. La tarjeta no estaba. El estómago se me cayó por etapas. El cerebro se me trabó. Entonces llegué a la única explicación que cuadraba con la ciudad y con el timbre de mi puerta. Alguien en mi casa había usado mi tarjeta. Desactivé la tarjeta en la app, tomé una captura de pantalla y conduje de regreso a casa. La sala olía a ajo y a una decisión que yo no había tomado. Una caja abierta estaba sobre la encimera de la cocina como una tarjeta de presentación. Faltaban 2 rebanadas. El resto estaba inclinado como si me estuviera juzgando. El pasillo estaba en silencio. El dormitorio no. No pateé la puerta. La abrí como si estuviera comprobando si había dejado una luz encendida. Lena y Darren estaban en mi cama. Se quedaron congelados. El mundo se volvió raro, como si hubiera dado medio paso a la izquierda mientras yo me quedaba donde estaba. Mis primeras palabras no fueron cinematográficas. Fueron 2 frases. Salgan de mi cama. ¿Quién usó mi tarjeta? Lena se subió la sábana como si la tela pudiera borrar la realidad. Darren se quedó mirando como si el guión hubiera olvidado sus líneas. Los repartidores son estrictos con la dirección, dijo, como si la logística fuera el problema. Lena dijo. Puedo explicarlo. Con una voz que me hizo odiar la palabra explicar.
Di un paso atrás, fui a la puerta principal, puse mi teléfono a grabar sobre la mesa de la entrada, regresé y mantuve la voz firme porque uno de nosotros tenía que ser adulto y yo no iba a asumir otro papel. Tienen 10 minutos para vestirse e irse, dije. Ya no son bienvenidos aquí. Darren se rió una vez. Una risa corta y débil que quería sonar segura. Bro, simplemente pasó. Lena dijo. Por favor, no tomes una decisión así cuando estás alterado. Puse un temporizador en el teléfono y lo dejé sobre la cómoda. El sonido de la cuenta regresiva llenó el espacio donde yo quería gritar. Se movieron a trompicones. Ropa puesta. Al revés. Bien. Un silencio feo. Repetí 2 frases, tienen que irse y pueden agendar un momento para recoger sus cosas con un tercero presente. Lena se quedó en la puerta, con los ojos vidriosos, y dijo. Pensé que querías emoción. Yo dije. Quería una compañera. Darren, buscando su zapato, murmuró. Esto está loco. Como si fuera un espectador y no el evento. Se fueron antes de que el temporizador llegara a 0, lo cual se sintió como el único punto que gané esa hora. Cerré con llave. Me deslicé hasta el suelo. No lloré. Tomé fotos. La caja de pizza, la hora, mi cama, el temporizador. Quité las sábanas y las metí en una bolsa como si la bolsa pudiera cargar con lo peor. Abrí mis notas y escribí una línea de tiempo, hora del cargo, hora de llegada, hora del descubrimiento, frases exactas dichas. Le escribí a los padres de Darren. Darren ya no tiene permitido entrar a mi casa. Necesita otro lugar donde vivir de inmediato. Contáctenlo directamente. Le escribí a Lena. Devuelve el anillo antes del viernes. Luego llamé al banco desde la app, reporté el cargo como no autorizado, adjunté la captura de pantalla y guardé el chat en un PDF. Cambié contraseñas de las apps de reparto, eliminé cualquier dispositivo que no reconociera. Activé la verificación en 2 pasos en todo lo que lo permitía e imprimí los correos de confirmación como si estuviera imprimiendo una identidad nueva. Programé una limpieza profesional para el lunes con la solicitud de desinfectar el dormitorio. Reservé un cerrajero para la mañana siguiente. Estuve en silencio en mi casa mientras el mundo en mi pecho rugía. Hice papeleo de adulto porque era eso o entregarle las llaves a mi sistema nervioso. Luego llegaron los mensajes. Darren, 6 párrafos de simplemente pasó. Somos adultos y somos familia. Lena, 3 mensajes. La cagué. Te amo y por favor no se lo digas a nadie. Mi tía, un buzón de voz acusándome de exagerar, escondido detrás de te queremos. Hice té y miré el vapor como si pudiera deletrear el siguiente paso. No deletreó nada. Dormí en el sofá con una manta que de repente se sentía muy pequeña. No publiqué nada. Hice administración. Disputé el cargo de la pizza con el banco, incluí la captura, recibí el crédito temporal e imprimí el chat. Presenté un reporte policial por uso no autorizado de tarjeta. No porque quisiera esposas, sino porque el papel es poder cuando las mentiras empiezan a caminar solas. Cambié contraseñas, eliminé recordar esta tarjeta en cada app, expulsé dispositivos desconocidos de mi Wi-Fi, cambié la verificación en 2 pasos de mensajes de texto a una app. Cancelé el acceso de invitado de mi primo en todo. Hice un formulario simple de entrega para las cosas de Darren y empaqué sus pertenencias, cables de micrófono, gorras, 3 pares de tenis que parecían idénticos pero claramente no lo eran para él. Etiqueté las cajas con cinta de pintor. Recogida, martes 6 de la tarde. 30 minutos. Un amigo presente. Leí sobre las leyes de anillos de compromiso en mi estado. Regalo condicionado. No se trata de sentimientos, sino de condiciones. Si no hay matrimonio, el anillo se devuelve. Escribí una carta formal y educada de exigencia a Lena, devolver el anillo en un plazo de 10 días o presentaría una demanda de recuperación o por su valor. Correo certificado a la casa de sus padres, con comprobante de entrega. Sentía nada y todo.
Hice cuentas de costos que no eran opcionales: cerrajero, limpieza, reemplazo del colchón porque no, aumento de servicios por sesiones nocturnas, comestibles que se evaporaron y la parte justa que Darren prometió y nunca pagó. No podía hacer retroactivamente un contrato de arrendamiento, pero el enriquecimiento injusto existe. Si vives a costa de alguien, prometes pagar y no lo haces, al tribunal puede importarle. Resalté los mensajes donde decía: te pago el viernes. Viernes otra vez. Darren llegó tarde a recoger sus cosas con un acompañante que miraba el teléfono como si le debiera dinero. Intentó entrar. Me paré en el umbral. Intentó charlar. Señalé las cajas y el formulario. Firmó con un garabato que decía: esto está por debajo de mí. Y pidió leche de avena al salir. Cerré la puerta con suavidad y reinicié mi hábito del temporizador para seguir adelante. Lena no devolvió el anillo ni ese viernes ni el siguiente. No encuentro la caja, me escribió. Devuelve el anillo, respondí. Cuando no lo hizo, presenté demandas en el juzgado de menor cuantía. 2 demandas. Una contra Lena por el anillo o su valor. Otra contra Darren por servicios, limpieza, cerrajero y una parte de los costos de vivienda según su estadía y sus promesas. Adjunté lo que se supone que hay que adjuntar: recibos, mensajes, fotos, líneas de tiempo. Al empleado le gustó que los formularios estuvieran engrapados, ¿no? A la burocracia le gusta el duelo ordenado. Había que notificarles oficialmente. Un notificador localizó a Lena en la puerta de la casa de sus padres y a Darren en casa de un amigo fingiendo entregar algo que realmente querría recibir. La gente firma cosas por memoria muscular y eso los traiciona. El juicio no fue como en la tele. El juez fue directo. En el caso de Lena, expliqué la ley del regalo condicionado. El juez preguntó si tenía el anillo. Ella dijo que lo había perdido. El juez ni parpadeó. Sin prueba de pérdida, sin reporte, nada. Fallo: devolver el anillo en un plazo de 10 días o pagar su valor conforme a mi recibo. En el caso de Darren, intentó argumentar las vibras y sus aportes a la escena. El juez pidió recibos. Él no tenía ninguno. Yo tenía un montón y una voz sencilla. No obtuve todo lo que pedí, pero sí lo suficiente: su parte de los servicios, la limpieza, el cerrajero y una parte de los costos de vivienda por 3 meses. El colchón fue rechazado. Está bien. Salí de allí más ligero. Las sentencias son papel. Las conviertes en dinero con más papel. El descubrimiento posterior al fallo significa que puedes preguntar dónde está el dinero. Darren ignoró el cuestionario, faltó a una audiencia, recibió una orden para responder, garabateó n/diagonal como un adolescente y finalmente admitió que tenía una cuenta en una cooperativa de crédito, que le pagaban con cheques en un bar local y que recibía una pequeña subvención a través de un centro comunitario. Gracias, publicaciones de alarde. Embargué la cuenta bancaria a través del sheriff. No fue un dineral, pero tampoco fue cero. Luego notifiqué al bar con una orden de retención. Los cheques por actuaciones empezaron a salir con un corte de pelo. Él publicó historias vagas sobre haters bloqueando bendiciones. Cerré la app y marqué otra casilla en mi hoja. Lena no devolvió el anillo ni pagó antes del plazo. Solicité el embargo de su salario. Sabía dónde trabajaba porque antes algunos días la recogía en la entrada. La orden salió adelante. Su siguiente cheque lloró en silencio. Me escribió: estás arruinando mi vida. Escribí, borré y luego envié: devuelve el anillo. No respondió. El embargo siguió haciendo su trabajo silencioso. Le dije a la JOA que había habido un problema de ocupante no autorizado y que ya estaba resuelto. Le dije al centro comunitario sobre la sentencia civil de Darren porque el lenguaje de la subvención decía que los beneficiarios debían mantener ciertos estándares. No exageré. Envié los números de caso. Una semana después lo retiraron de una muestra. Él lo llamó un descanso. Fue una puerta que se cerró y que él mismo había forzado. No estaba alegre. Dormía mejor. Es distinto.
El chat familiar explotó en cuanto el papeleo empezó a hacer lo que las charlas motivacionales nunca lograron. Mi tía abrió con: «Estás exagerando. Esto debió quedarse en familia». Respondí una sola vez: «No voy a hablar de esto. Por favor, paren». Silencié el hilo y guardé capturas. Patrón documentado: minimizar, culpa, presión. Envié un mensaje corto de límites a los familiares específicos que seguían llamando: «No alojaré a Darren. No hablaré de Lena. Cualquier contacto adicional sobre esto será bloqueado. Cualquier intento de contactar a mi trabajo activará acciones legales». Un primo lo puso a prueba insinuando que podría mencionar cosas a alguien que creía que era mi compañero de trabajo. Mi compañero me reenvió el mensaje. Envié un simple modelo de cese y desista adjuntando mis números de caso. Siguió el silencio. El papel vence al chisme. La madre de Lena dejó un mensaje de voz sobre el alquiler. Su cheque había llegado corto por el embargo. «Por favor, levántalo». No devolví la llamada. Un embargo es una orden judicial, no un estado de ánimo. Si quiere cambiarlo, la vía es el mismo proceso público que yo usé. Registré el mensaje y seguí adelante. Mi tía llamó 2 veces más con nuevos ángulos. Primera llamada: «Darren está en un momento crucial. Estás bloqueando su impulso». Segunda llamada: «Siempre has sido el seguro, no el mejor». Traducción: confiable hasta que tus límites afectan nuestra conveniencia. Escribí resúmenes de ambas llamadas con fechas y horas. Sin discutir, solo registro. Hice prevención pequeña y específica. Envié un correo al administrador de la JOA con una nota factual: problema de ocupante no autorizado resuelto. Cerraduras cambiadas. Sin preocupación continua. Eso corta cualquier historia de «aún vive ahí» antes de que empiece. Añadí el número del reporte policial por uso no autorizado de tarjeta a mi archivo, además del memo de crédito del banco. Si alguien intentaba llamar a esto una pelea, yo tenía una línea de tiempo y registros de terceros. Lena intentó una negociación por canales alternos: «Si levantas la orden, te pago en efectivo». Respondí: «Los pagos continúan por nómina. El efectivo crea confusión. La nómina crea recibos». En el siguiente ciclo de pago, el embargo volvió a aplicarse. Seguí el saldo en una hoja de cálculo llamada recuperación del anillo. Sin vuelta de la victoria, solo números disminuyendo. Las publicaciones de Darren pasaron del alarde a la queja. Dijo que los hackers estaban afectando la bolsa. Fuera de línea, el embargo en sus cheques del bar funcionó exactamente como estaba diseñado. Algunas noches le pagaban en efectivo y se escapaba. Otras noches, la orden recortaba un porcentaje antes de cerrar el sobre. Cuando ignoró las preguntas posteriores al fallo, presenté una moción para obligar. Cuando garabateó N/A, presenté otra. El juez emitió órdenes. Cumplió lo justo para evitar sanciones. El proceso no es instantáneo, pero es implacable. Me adelanté a cualquier drama laboral. Le dije a mi gerente una sola frase. Sin detalles. Asunto personal. Hay un proceso judicial. Posible contacto no deseado. Aquí hay una declaración escrita por si se necesita. Recursos Humanos lo registró. Si alguien intentaba agitar, el archivo vencería al rumor. Ahora estoy esperando el anillo o el dinero. Los actualizaré cuando tenga novedades. Actualización. Hola, chicos. Quiero agradecerles a todos su apoyo. Esto fue lo que pasó la semana pasada. El embargo bancario cayó un jueves por la mañana. Lo sé porque el tribunal me envió una copia del retorno y la cooperativa de crédito le envió a Darren un aviso el mismo día. Su tarjeta de débito fue rechazada en una tienda de la esquina esa tarde. Publicó un mensaje largo sobre bloqueadores de energía. Fuera de línea, las matemáticas eran simples, la cuenta quedó congelada hasta el monto del fallo. Una semana después, la persona de nómina del bar empezó a cumplir la orden de embargo. Sus cheques de los viernes salían del edificio más cortos que él. Algunos fines de semana el bar pagaba en efectivo y se escapaba de la red.
Otros fines de semana, la red aguantaba, sin escenas, sin drama, solo cálculos corriendo en segundo plano. El centro comunitario retiró su turno de la muestra tras revisar el lenguaje de la subvención y mis números de caso. No lo expusieron en línea. Enviaron un correo educado diciendo que no era elegible este ciclo. Intentó venderlo como un descanso personal, la parte que no ves en el feed. Esa muestra es donde los pequeños promotores buscan talento. Cuando te la pierdes, el teléfono se queda quieto. Empezó a pedir favores. Antiguos contactos de deberíamos colaborar respondían más lento que nunca. Un par dijeron que sí por cortesía y luego desaparecieron cuando mencionó la tarifa. La gente recuerda quién llega con sus propios cables y quien espera que uses los tuyos. El embargo salarial de Lena empezó la misma semana. Su depósito directo llegó más ligero. Ajustó cuentas. Algo tenía que ceder. Fue el alquiler. Su arrendador pegó un aviso de retraso en la puerta de la casa de sus padres porque había vuelto allí para reiniciarse mientras pagaba en silencio la mitad de otra cosa. Su madre me llamó, con la voz tensa, pidiéndome que levantara la orden. No devolví la llamada, no por crueldad. La orden judicial existe para que nadie tenga que rogarme. Lena intentó cambiar de trabajo a los 2 meses para evitar la deducción. La orden la siguió. Siempre lo hace. Ese es el diseño. El nuevo empleador recibió la notificación, la envió a nómina y nómina hizo lo que hace nómina. Ella me escribió, ¿podemos hacerlo de otra manera? Respondí, los pagos continúan por nómina. Dejó de escribir. El saldo bajaba en cada periodo de pago, a mordiscos pequeños. Lo seguí en una sola columna que pasó de 4 cifras a 3 y siguió bajando. Sin celebraciones, solo filas que se volvían verdes. Mantuve mi propia vida estable. Colchón nuevo, cerraduras etiquetadas de una forma que no tendría sentido para nadie más que para mí. Empecé a correr un circuito lento después de cenar. La misma ruta, la misma manzana, saludando al mismo perro que no ladra. Compré una segunda planta y no la maté. Mi vecino me trajo tomates extra de su balcón y los dejó en una bolsa de papel en mi felpudo. Encontré un ritmo matutino que me permitía tomar café mientras la calle aún estaba medio dormida. El sueño volvió como un amigo cauteloso. En el trabajo se notó, porque la constancia parece fiabilidad cuando todos los demás van a toda velocidad. Mi gerente me dio un proyecto de inventario desordenado y lo ordené sin quejarme. En la evaluación llegó un pequeño aumento. Nada viral, solo un poco más de estabilidad en un sueldo que ya llegaba a tiempo. Reemplacé la estantería inestable del salón y doné el sofá que había sido testigo tanto de noches tranquilas como de un error ruidoso. El nuevo sofá encajaba mejor. La casa sentía que coincidía con mi columna vertebral. Mientras tanto, el circuito de sofás de Darren se agotó. A los amigos no les molesta una noche, les molesta un mes. Intentó presentar el embargo como prueba de que estaba tocando escenarios más grandes, como si el tribunal fuera un agente de contrataciones. Cuando por fin respondió por completo al descubrimiento posterior al fallo, listó como activos una cuenta de teléfono prepago y un saldo de Ridesare. El embargo de la cooperativa de crédito había vaciado lo que se podía vaciar. Intentó abrir una cuenta nueva en otro banco. La marcaron cuando el papeleo del embargo les llegó después. Es lento, pero llega. Una a una, se cierran las comodidades. Su teléfono empezó a vivir con advertencias de datos bajos. Su coche no desapareció, pero las placas vencieron y no pudo pagar la renovación a tiempo, así que manejó menos y publicó más. El gerente del bar le recortó el turno tras una segunda llegada tarde. Nada público, solo un mensaje discreto diciendo que iban en otra dirección. Esa misma semana, un amigo en común me dijo que Darren se había mudado a casa de un amigo en un edificio viejo con un timbre que se traba. El alquiler allí es barato porque tienes que bajar la ropa 3 pisos y compartir secadora con un vecino que cree que cada carga es agresiva. No duró ni 2 semanas. El círculo de Lena se encogió. Personas a las que antes invitaba a brunch de pronto tenían familia en la ciudad.
Empezó a usar la misma chaqueta y las mismas fotos porque comprar una nueva significaba saltarse una factura. El fallo del anillo bajó hasta quedar en los últimos 100 y pico. Envió un último mensaje: si te consigo el resto en efectivo, ¿podemos parar esto? Respondí: la nómina lo termina. El siguiente día de pago saldó el balance. El tribunal envió por correo un aviso de que el fallo estaba satisfecho. Lo archivé y puse el papel en una funda transparente junto a los otros. No salí con nadie por un tiempo, no por miedo, sino por priorizar la calma. Luego, un domingo por la mañana en el mercado, alguien me preguntó por la planta en mi canasta y charlamos sobre la tierra y cuánta luz recibe realmente una ventana que da al callejón. Intercambiamos números después de que ambos olvidáramos el nombre de la hierba que estábamos oliendo y nos riéramos de nosotros mismos. Fue simple. Nos vimos de nuevo 2 semanas después y caminamos por el mismo circuito que yo corro. No hablamos de grandes sentimientos. Hablamos de lo difícil que es encontrar una buena lámpara. Esa noche volví a casa y no sentí la necesidad de revisar 2 veces las cerraduras. Eso se sintió como progreso. El secretario del tribunal envió a Darren otro aviso cuando ignoró un segundo conjunto de preguntas sobre activos. Llegó tarde a la audiencia de cumplimiento usando gafas de sol en un día nublado. El juez lo advirtió claramente: responde o enfrenta sanciones. Respondió lo suficiente. Yo usé las respuestas. El embargo siguió su curso. No pedí cárcel ni nada dramático. Nadie necesitaba eso. Quería lo que el tribunal ya había dicho que se me debía, llegando en pequeño sobre según un calendario más grande que los 2. Y entonces pasó lo del estacionamiento, una franja de negocios al final de la tarde. Yo llevaba bombillas y cinta en una bolsa de papel. Estaban sentados en la acera, con 2 bolsas de deporte a los pies y una caja de plástico entre ellos. Se levantaron cuando me vieron, ambos más delgados que antes. Darren intentó hacerlo casual. Esperábamos encontrarte. Las manos de Lena estaban metidas en las mangas, nudillos blancos. Pidieron una semana en mi sofá. Seremos silenciosos, dijo Lena. Limpiaremos. Solo necesitamos un puente hasta el viernes. Darren prometió ayudar en la casa y me llamó seguro. Esa palabra otra vez, usada como palanca. No alcé la voz. No enumeré agravios. Dije: ya no soy la persona a la que se le pide eso. La mandíbula de Lena tembló. Darren insistió una vez más: ¿ganas tú? ¿Podemos ser familia ahora? Dije: la familia no es un pase libre. Me ofrecía enviar mensajes a refugios y a una línea de asistencia. Mandé la lista. El mensaje se entregó con un pequeño ping. Se quedaron allí con las bolsas que podían cargar. Un auto alarmó 2 filas más allá. Las luces de la calle se encendieron temprano. Sin música grande, sin anuncio, solo un final silencioso a una larga petición que empezó el día que eligieron mi cama y mi tarjeta y lo llamaron un error. Se habían hecho más pequeños a propósito demasiadas veces. El mundo no se cerró sobre ellos. Simplemente dejó de sostenerlos. Me subí al coche. La planta de casa necesitaría agua. El sofá encajaba. La estantería no se tambaleaba. La puerta principal se abrió con una llave que solo yo tenía. Me vieron dar marcha atrás. Teléfonos en sus manos. Un mensaje con recursos en la pantalla. El orgullo luchando con la logística. Me fui sin mirar por el retrovisor. El tribunal seguiría enviando cheques hasta que el último monto quedara saldado. Mi hoja de cálculo tenía menos líneas cada semana. Sus padres seguirían llamándolo dramático. Al estacionamiento no le importaba en absoluto.